la mujer extraña. Este término lo utiliza la traducción de la Reina Valera. La NTV la llama la mujer inmoral. La NTV es la nueva traducción viviente. Y vamos a leer lo que dice en Proverbios 5, 2 al 23. Vemos que este proverbio es una advertencia escrita por Salomón para su hijo. Una advertencia contra el adulterio. ¿Y quién más que Salomón, que desobedeciendo a Dios amó a muchas mujeres extranjeras y se dejó seducir por sus ídolos, llevando esto a la perdición, a apartar su corazón de Dios? Y para ayudarnos a entender el camino a la perdición que lleva este pecado, Salomón se enfocó en la mujer extraña y le escribió esto a su hijo porque sintió que ese era su mayor y más cercano peligro moral. Salomón habla aquí desde su propia experiencia, desde su óptica como varón, mas estos consejos, aclaro, y los principios de seducción que advierte aquí pueden aplicarse libremente a mujeres o a hombres. Leemos. Dice: hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su lengua es más suave que el aceite. La seducción, la conquista, el coqueteo de la esposa hacia su esposo es un poema, como lo narra en muchos versículos el libro de Cantares. Es hermoso y es de bendición para el matrimonio. Lastimosamente, esto tan hermoso, la mujer inmoral lo utiliza para tentar y hacer caer al hombre comprometido, al hombre casado. Aclaro antes de continuar, la intención no es condenar a esa mujer, sino juzgar ese comportamiento tal como lo describe la Biblia. Una relación es de dos, son los dos responsables. El esposo efectivamente es quien debe fidelidad, compromiso y respeto hacia su esposa, a la esposa que Dios le dio. Pero la mujer inmoral no necesita que la obliguen a pecar. Es decir, lo hace con libertad de conocimiento y causa. Por lo tanto, también tiene su gran cuota de responsabilidad. Como dice el dicho, el hombre propone, la mujer dispone. Versículo 4 dice: pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Mira la imagen de la espada de dos filos. Literal, no hay un lado que no te haga daño. Esto significa que un enlace con esta mujer trae dolor y destrucción. Versículo 5 dice: sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol, sus pasos conducen a la tumba. 6. No considera la senda de la vida, sus senderos son inestables y no lo sabe. 7. Así que ahora, hijos míos, escúchenme, nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa. Salomón aquí le advierte: evita a las mujeres inmorales. Ellas van tambaleándose por un sendero torcido y no se dan cuenta cuál es el final. Aleja de ella tu camino. Salomón no aconsejó a su hijo que permaneciera en la presencia de la mujer extraña y pusiera a prueba su capacidad para resistir a sus seducciones. Salomón le dijo que la mejor defensa es la distancia, ni siquiera acercarse a la puerta de su casa. Estas advertencias literalmente son para el hombre o la mujer que cae en adulterio. Ojalá que el que esté en pecado pudiera ver este tipo de enseñanzas. Pero sé que los que siguen este canal en estos momentos pues están del otro lado, es decir, los que están luchando por la restauración del hogar. Con esto quiero dirigirme a que conozcas y entiendas las trampas que pone el enemigo a través de personas útiles para destruir.
Quiero que te enfoques que esa persona que está en pecado, no lo veas como el sinvergüenza, el traidor, el malo, el desagradecido. Entiende el trasfondo de la infidelidad. Siempre he dicho, el enemigo no se presenta con cachos y un trinche, sino en forma de placer y agrado para seducir al débil en la fe, al débil en principios y fortaleza. En un matrimonio hay dos protagonistas, un hombre y una mujer. Cualquiera de los dos son o fueron blancos para el enemigo, pero el que no cayó fue el más fuerte. Y esto no es para ego, ojo, es porque Dios no se equivoca. Te escogió a ti, mujer, te escogió a ti, varón, para luchar porque tú tienes la capacidad. La otra persona, tu cónyuge, a lo mejor no tendría las fuerzas para entregar su vida a Dios y luchar por la restauración. Y de esa manera se habrían ido los dos al mundo. La decisión de atraer a otra persona a la inmoralidad no es una decisión tomada por una persona estable que desea lo mejor para sí misma o para el atraído. Los que son llevados a la inmoralidad a menudo sienten que conocen los motivos de su compañera en el pecado, pero Salomón correctamente observó que no lo conoce. El versículo 9 dice, si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tienen compasión. Las personas que cometen pecados sexuales piensan que sus problemas están resueltos y que la vida mejorará cada vez más, porque pues ella sí me entiende, ella es mucho mejor que mi esposa, ella sí me hace feliz. Pero la desobediencia a las leyes de Dios siempre traen consecuencias, y consecuencias tristes. Y los pecadores finalmente pagan muy caro su breve momento de placer. Señores, señoras, pierden su honor, pierden su imagen, su testimonio, no son ejemplo para sus hijos. Se exponen a la burla y al menosprecio de mucha gente. El 10 dice, gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. 11. Al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. La inmoralidad sexual conduce a la enfermedad y al colapso de la salud. Incluso el estrés de vivir una vida doble y engañosa es suficiente para quitar la salud. La persona que se deleitó en el desenfrenado coqueteo esperaba obviamente encontrar placer, pero cuando la lámpara al final comenzó a brillar, vio la podredumbre en sus huesos, la inmundicia en su carne, dolores, penas y tristezas como consecuencia necesaria del pecado. Ellas, las mujeres inmorales a que se refiere Salomón, en un principio están en plan de conquista y seducción. Son astutas y se agarran del deseo de ellos, de su debilidad, para presionar. No estoy contigo sexualmente hasta que no te vayas de tu casa. No voy a vivir contigo si no te divorcias. Y cuando logran el propósito del enemigo, hacerlos caer, irse de la casa o vivir con ellas, también ellas empiezan a vivir un infierno, tal como ellos. ¿Por qué? Porque se llenan de inseguridad, por el miedo a que el hombre regrese con su esposa, que el hombre vuelva a su hogar. Vienen también los reclamos hacia él, las exigencias, las presiones, no quiero ser la otra, no quiero ser la segunda. Se vuelven contenciosas, o en otros casos el enemigo las usa también para destruirlas aún más, volcándolas a buscar otros hombres y ser infieles al que fue infiel, lo que causa en ellos también mucha inseguridad, miedo, frustraciones, y luego vienen los remordimientos. ¿Qué hice? Pero el orgullo, el cochinero del pecado y las ataduras no les dejan salir de ahí y se aguantan todo eso de ellas. Mi esposo, en el video de la reconciliación y restauración, nos compartía que él se enfermó. Y es verdad, mientras estuvo conmigo nunca padeció de esa enfermedad
donde se ahogaba, donde tenía problemas para respirar, donde el cansancio en sus pulmones, donde tenía que utilizar una bomba para poder respirar de mejor manera. Cuando se fue, cuando estuvo en el pecado, todas esas enfermedades invadieron su cuerpo. Y no fue solo su salud física, también su salud mental fue afectada. Mi esposo cambió su comportamiento, su actitud. No era el mismo, expresaba deseos de morir, depresión. Y la palabra lo dice en 1 Corintios 6:16. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Aquella persona tenía sus problemas, sus frustraciones. Era una persona tendiente a la depresión, a la inestabilidad, puesto que así iba mi esposo. La palabra aquí lo confirma. Atraen todo lo que aquellas personas cargan. Esto es una realidad. Cuando abrimos puertas a través de nuestro cuerpo, entran demonios. Y si nos vamos en la intimidad con esa otra persona, nosotros no conocemos su pasado, no sabemos con cuántas personas aquella estuvo. ¿Qué demonios hay en su alma? ¿Qué trajo? ¿Qué absorbió de todas aquellas intimidades que tuvo o de su vida sexual pasada? Todo eso lo atrae esa persona. Yo me enteré en su momento porque él empezó a subir a sus redes sociales cosas muy feas, cosas vergonzosas, pero también post de persona depresiva, de persona triste, con ganas de morir, despidiéndose, en fin, cosas que no reconocía en mi esposo, en la vida de mi esposo. Yo decía, no es él, mi esposo no es así, ¿qué le está pasando? Por eso, tú que estás luchando, seguro también has notado estos cambios, estos comportamientos diferentes en tu cónyuge. Cada vez que esto pase, recuerda este versículo y entiende que no es para contender ni para atarlo más con tus palabras y tus resentimientos, sino para reprender de su vida y ponerlo más en oración y en manos de Dios, para meterte tú en la lucha por el rescate de su alma. El enemigo es lo que quiere, destruirlo y al final acabar con él, acabar con ella. Para eso le envía la mujer extraña, para ese final amargo como el ajenjo. Les decía que el enemigo les pinta a ellos también un espejismo, una falsa felicidad. El enemigo conoce nuestras debilidades y sabe por dónde atacar. La mujer extraña era bastante joven, era bastante más joven que mi esposo, y le decía que al estar con ella, por ser más joven, él rejuvenecería, como que su juventud la iba a transferir. Pues fue todo lo contrario, y eso les pasa a muchos caballeros. Se dejan seducir por falsas promesas, falsas palabras. Como decía Salomón, que al principio son más dulces que la miel. Y a propósito de esto, leí un comentario donde alguien escribía que pues en su caso era lo contrario y no entendía por qué. A él se le veía más feliz, se le veía mejor, se le veía una mejor actitud y de hecho estaba hasta más gordo, mejor imagen, me imagino. Ojo con esto, el pecado trae ruina en todas las áreas, tarde o temprano. Se ven reflejadas las consecuencias del pecado. Esto es bíblico, esto no lo digo yo. Y no es para estar sentada esperando que esto pase. Quiero verlo feo, quiero verlo mal, quiero verlo triste, quiero verlo flaco, quiero verlo viejo. No, eso no debe estar en nuestro corazón. Eso es deseo de venganza, eso no es de Dios. Dios en su misericordia espera el arrepentimiento y la voluntad de cambio del pecador. Muchas veces su proceso tarda. Dios tiene que acomodar tantas cosas y sanar de raíz. El hecho que veas a esa persona aparentemente feliz, o mejor de lo que estaba antes, puede deberse a muchas cosas. Primero, lo que siempre te he dicho, el enemigo es experto en ponernos un panorama donde distorsiona tanto la realidad y que al final nosotras terminamos creyendo y dándole más vida.
una felicidad ficticia, momentánea, o puede ser que la vida de esa persona dentro del matrimonio era un caos. No estoy justificando su pecado y su salida del hogar, pero toca evaluar cada uno de nosotros en qué fallamos también. Cómo era mi comportamiento con mi esposo, cómo era mi comportamiento en el matrimonio, si mi casa era un lugar tranquilo, lleno de paz, de amor, o lo contrario, un caos. El 12 dice, dirás, cuánto odié la disciplina, si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. El 13 dice, ¿por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Señores, señoras, el precio de la infidelidad es alto. Cuando vemos cuán vacías son las promesas del pecado y cuán grande es el precio por esos pecados, muchos hombres y mujeres caídos en la trampa de la inmoralidad sexual se han preguntado, ¿cómo terminé aquí? ¿Cómo pude ser tan necio? ¿Cómo pude renunciar a tanto por nada? 15. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. 16. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? 17. Deben reservarla para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Salomón le recordó a su hijo que Dios había provisto a su esposa para sus necesidades sexuales. En lugar de descuidar lo que Dios le había dado, debería renovar su gratitud y enfocarse en lo que Dios ya ha bendecido. El adulterio y la inmoralidad sexual arruinan vidas. El mandato de Dios de nuestras relaciones sexuales es que permanezcan solo en el pacto del matrimonio, el cual no fue dado para quitarle a nuestra vida disfrute, no, sino para aumentarlo, para gozarnos en él. Pero claro, el mundo, la carne y el diablo hacen un trabajo magistral al venderle a la humanidad la mentira que el sexo enfocado solo en el placer es mayor que lo que Dios promete en obediencia a su plan. Dios quería que el sexo fuera disfrutado y celebrado en la intimidad del matrimonio. Lo que está en cuestión es propiedad privada contra la propiedad común. La referencia que hace el libro de Cantares de una cisterna o fuente se usan para una esposa. Véase en Cantares 4:15, porque ella, como el agua, satisface los deseos. Los canales de agua en la calle significarían el contacto sexual con una mujer inmoral o una mujer extraña, como lo llama la Reina Valera. 18. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la mujer de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. No tenemos registro de que Salomón cometió adulterio, según la definición técnica de ese pecado, ¿verdad? Pero las 700 esposas y 300 concubinas de Salomón, léase Primera de Reyes 11:3, eran todas sus compañeras legales. Sin embargo, obviamente, Salomón no cumplió con el plan de Dios para que un hombre se casara con una mujer y encontrara satisfacción en la esposa de su juventud. Salomón escribió sobre este ideal en el libro Cantar de los Cantares, pero nunca lo disfrutó o solo lo hizo durante un tiempo relativamente breve. El fracaso de Salomón en esta área muestra que si un hombre no está satisfecho con una mujer, con la esposa de su juventud, entonces no lo estará con 1000 mujeres. 20. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? 21. Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Este es un recordatorio importante para cualquier hombre que esté pasando por la tentación de una mujer ajena. Es de naturaleza humana pensar que tal pecado puede ser excusado si nunca se hace público. Salomón nos recuerda con razón
que Dios ve todos nuestros caminos y ante Él ningún pecado está oculto. 22. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados, porque son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. 23. Morirá por falta de control propio, se perderá a causa de su insensatez. Aquí, como en todas partes, la sabiduría consiste en reconocer que la vida humana está siempre bajo observación divina, dentro del gobierno de Jehová, y que el hombre queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan, que no le permiten salir. El pecado sexual específicamente es un quebrantamiento del pacto matrimonial. Es un pecado que atrapa y destruye, que trae muerte, no vida. La mayoría de las personas que siguen placeres ilícitos piensan que pueden renunciar a ellos cuando lo deseen, pero el pecado que se repite se vuelve costumbre. La costumbre pronto engendra el hábito y el hábito al final asume la forma de necesidad. El hombre se ata con sus propias cuerdas y así es llevado cautivo por el diablo a su voluntad. Si se lee el libro de Proverbios, se habla abiertamente sobre ella, sobre la mujer extraña y su actuar y su final. Dice la Biblia que el fin de la mujer extraña es amargo como el ajenjo. Y en la actualidad, desafortunadamente, existen muchas mujeres que han decidido ser adúlteras estando con hombres casados. Muchas de ellas conociendo aún de la palabra de Dios y sabiendo que esto es pecado a los ojos de Dios. No les ha importado producir dolor en muchos matrimonios. La Biblia es clara, no exime a ninguno de los dos por el adulterio, ni al hombre ni a la mujer. No estoy haciendo esto para atacar, porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero tampoco podemos minimizar el actuar de aquellas mujeres que son usadas por el enemigo para destruir lo sagrado que Dios ha creado, como es el matrimonio. Hay matrimonios que ya están entrando en proceso de restauración y la mujer extraña aún sigue atacando su hogar en redes sociales o mensajes telefónicos o acosando a la esposa o al esposo. Se aferran a seguir buscando a sus amantes, a perseguir a sus esposas y buscar hacer infeliz aquel hogar que en algún momento premeditadamente planearon destruir. No se pueden decir que son inocentes, pues la mujer extraña del proverbio dice que planea todo lo que hace, lo hace con alevosía. Y peor aún, cuando de la infidelidad del esposo con la mujer extraña surgió una criatura, un bebé que no tiene la culpa en absoluto de lo que pasó, de lo que hicieron sus padres. Pero ella, la ex amante, persigue al esposo para que trate con la criatura, le dé el lugar que merece. Esto lamentablemente es una consecuencia y que será para toda la vida. La palabra lo dice, es la afrenta del pecado. Hijos que no son culpables, pero que si cargan con esa consecuencia también, pues no podrán conocer la bendición de un hogar con sus padres juntos. Y si algunos lo están, en algún momento la farsa de esa relación pecaminosa terminará, pues no hay pacto de Dios en esa unión. Recordemos lo que él hizo con María Magdalena. Igualmente él puede perdonar los pecados de la mujer extraña, pero muchas mujeres se alegran haciendo daño, insistiendo, dañando relaciones, no se arrepienten. Aquellas mujeres que aún no han buscado de Dios, que no se han arrepentido y siguen el camino de destrucción, solo se puede decir que su final no será nada bueno, pues ya lo dice Proverbios, ¿verdad? Su final será amargo como el ajenjo. Pero aquellas mujeres que decidieron buscar de Dios, se arrepintieron, Dios en su infinita misericordia, luego de cegar lo que sembraron y se dedican a sembrar el bien, Dios les permite que su cosecha sea mejor con el pasar de los años. Hay mujeres que han sido adúlteras y que al abrir sus ojos del pecado se apartan de él y buscan de Dios. El Señor les concede a esas mujeres maravillosos esposos, lindos hogares, un esposo soltero, un esposo para ella. Y muchos cónyuges tienen también que vivir con la consecuencia, ¿no? En este mismo caso, tener un hijo
fuera del matrimonio necesita mucha fortaleza para asumir la responsabilidad, pero separando lo que Dios le pidió cuidar. Es decir, como el caso de Abraham, que en su caso fue diferente, ¿no? Fue por la desesperación de Sara de tener un hijo. Abraham se acostó con otra mujer, de lo cual dio fruto un hijo. Ese hijo tuvo que ser expulsado de su lado. Tuvo Abraham que dar el lugar que correspondía a Sara y a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que venía dentro del matrimonio. Dios no desamparó al hijo de la sirvienta Agar, pero no creció al lado de su padre y dentro de un matrimonio como merece todo hijo. Estos casos tan difíciles solo pueden ser superados por personas que busquen de Dios, pues el único que da fortaleza en momentos de angustia es Él, pues el enemigo seguirá intentando por todas partes destruir ese hogar. Sabemos que el ser humano comete muchos errores, pero la capacidad de perdón de una mujer de Dios es obediencia a Él. La capacidad de perdón de ese varón es obediencia a nuestro Dios poderoso. Porque la misericordia es obediencia a Dios. Se lo merezca o no tu esposo, se lo merezca o no la mujer extraña. El Señor te dará las fuerzas necesarias para hacerlo, para perdonar. Recuerda que Dios es un vaso nuevo en tu vida. Tu matrimonio que fue pasado por el fuego será testimonio grande para tu ministerio. Y comparto mi punto de vista, obviamente desde lo que yo viví. Como siempre voy a ser muy honesta, no maquillo mi testimonio, pero quiero que analices, que tomes lo bueno y que deseches lo que tú consideres malo para ti, lo que no concuerdes conmigo, ¿vale? Partiendo de que Dios nos pedirá cuentas de lo que Él nos ha entregado en bendición, como lo ha sido nuestro matrimonio, como lo es nuestro esposo y como son nuestros hijos frutos de esa bendición. Para mí, esa persona que se involucró en mi matrimonio no me la envió Dios, no venía incluida, no venía en el paquete cuando me casé. Y sí, Dios nos manda a interceder por las almas perdidas. A eso vino Jesús, a sanar al enfermo, a rescatar al perdido, a liberar al que está atado. Pero yo tenía un firme propósito y era mi tiempo para conocer a Dios, para luchar por mi hogar y para rescatar el alma de mi esposo. Entendí que aquella persona, al no venir incluida en mi bendición, en mi matrimonio, no era mi responsabilidad. Era ella quien debía rendir cuentas a Dios de sus actos. Que a lo mejor ella tenía unos padres que también tenían que rendir cuenta a Dios por su hija, ¿no? Porque Dios nos da la oportunidad a todos. Dios les da también sus momentos de lucidez. En mi caso, y por lo que me cuenta mi esposo, ella también tuvo su oportunidad. Dios le dio la oportunidad de reflexionar. Mas no se retiró, se dejó convencer del enemigo, decidió continuar en pecado, continuar con el hombre que no era de ella, que no era para ella. Entendí que solo Dios sabe el futuro de cada quien, quién se va a arrepentir y quién no. Por eso yo solo la entregué en sus manos. Le dije, Señor, tú eres el único que sabe si ella se va a arrepentir en algún momento, si cambia, si deja esa vida, si decide buscarte. O no se arrepentirá y seguirá destruyendo otros hogares, causando dolor a otra mujer, causando dolor a hogares con hijos. Mi intención no es hablar mal de aquella mujer, ni de ninguna en específico. Es simplemente lo que aprendí de la situación. No les voy a mentir como nunca lo hice con Dios. Entendí que hay personas que el enemigo escoge y son personas dispuestas, débiles, instrumento fácil para él. Personas que a lo mejor vienen con vacíos, con fracasos, con heridas y resentimientos al punto que se vuelve un corazón duro, sin empatía con el prójimo. Creo que involucrarse con un hombre casado no es inmadurez, no es locura de juventud o una necesidad.
Eso es excusa. Obviamente, sabiendo todo esto, me daba pesar aquella mujer, sí. Pero yo no estaba dispuesta a usar mi tiempo en ella, pensando en ella, persiguiéndola tampoco, ni para bien ni para mal. Nunca le deseé mal. Me daba pesar que una mujer con oportunidades se valore tan poco. Se permita colocar en su frente el cartel de amante, de mujer extraña, de la otra, de mujer inmoral, trayendo maldición a su vida, a su descendencia y a su entorno, abriendo puertas a muchos demonios. Estos días veía en TikTok, referente a la situación de la cantante Shakira, una parodia sobre la madre del amante que decía: hija, te mandé a crear una familia, no que la agarres ya hecha. Muy gracioso y todo, pero es una realidad. Porque estas personas, teniendo la oportunidad como nosotras de crear de cero una familia, de pasar las verdes y las maduras, de tener una historia, prefieren ahorrarse todo ese camino. Y es como, qué pereza cocinar, teniendo todo a la mano, pudiendo preparar un manjar delicioso y sano, con el que yo me pueda sentir orgullosa. No, prefieren llamar a Rappi por un perro caliente, y que a la larga termina haciéndole daño. Me dio penita su situación, sí, cuando entendí que era una víctima más del enemigo, y mi lucha no era contra ella, nunca fue contra ella, pero fui honesta con mi Dios. Señor, no puedo orar por ella, no puedo interceder por ella, no puedo bendecirla, no quiero usar mi tiempo para ella. Así que mi Dios, la suelto en tus manos, la entrego en tus manos. Ahí estará mejor que mi boca, que mi mente, que mi corazón. Porque no podía orar por ella, porque aunque entendía todo esto de ser una víctima más del enemigo, me estaba causando daño y no le importaba. Y además buscaba la manera de mostrarlo. Me estaba robando, sí señores, muchas justifican que nadie roba a nadie, que nadie es propiedad de nadie, que nadie le quita al otro a nadie, que cada quien está donde quiere, etc. Pues para mí sí. Para mí es un robo y a mano armada. Luchan por sacarlo de casa, les presionan. Yo le decía: Señor, me está robando las caricias de mi esposo, el tiempo de mi esposo que es para mí, los besos de mi esposo, y hasta el dinero que es de mi esposo no le corresponde a ella. Muchas interfieren en que los esposos abandonen a sus hijos, les den la espalda, les dejen de dar dinero, les dejen de proveer. Eso no es bueno. Ojalá ellas entendieran que eso también es maldición para ellas. Muchas se agarran de porquería, de brujerías, abriendo más puertas a demonios en su vida. Y muchas sufren también las consecuencias luego a través de enfermedades, de ruina, porque es que eso trae el pecado consigo. Lo sé, porque mi esposo me contó algunas cosas al respecto donde pude corroborar eso. La situación de ellas también cambia, y eso lo usa Dios precisamente para darles esa oportunidad de arrepentirse por lo que están haciendo, por lo mal que están actuando. Pero no, muchas de ellas prefieren seguir adelante, obedecer al enemigo y hasta hacerle creer, como en mi caso a mi esposo, que pues si les iba mal era por mi culpa, porque yo les deseaba cosas malas. Muchas se embarazan del esposo ajeno, sin saber que ese niño no tiene culpa, pero que por la decisión de sus padres sufrirá también esas consecuencias del pecado. Cuando esa falsa relación termina, muchas se quedan sin el sustento económico para ese niño. Muchas se quedan con la vergüenza de cómo explicar a mi hijo porque su padre no está aquí, porque su padre no vive con nosotros. He leído muchos testimonios donde luego que al esposo se caen las vendas de sus ojos, vuelve a su hogar, restaura su hogar, terminan dándole la espalda no solo a la mujer extraña, sino también a ese niño o a esos niños que fueron concebidos en pecado. Y es muy triste que un niño tenga que pasar también por todo esto. Yo la solté en manos de Dios. Dios no me la dio, y lo que Dios no me dio, yo no lo agarro.
Esa situación la trajo el enemigo. No me pertenecía, no pertenecía a mi esposo, no pertenecía a mi matrimonio. No la quiero, no la acepto, yo la dejo en tus manos, Señor. Esa fue mi oración. Siempre he pensado que nadie es más bueno que Dios, que sus planes, aunque a veces no entendamos, son mucho mejores que los nuestros. Dios nos llama a misericordia, y fue lo que hice. Como dijo David, prefiero caer en manos de Dios y no en manos del hombre. Yo la dejé en manos de Dios. ¿En qué mejores manos podría estar? Dios tenía que procesarla a ella, así como me estaba procesando a mí, así como tenía que procesar también a mi esposo. Y cada quien debía responder por su proceso. El mío fue doloroso y yo no le estaba haciendo daño a nadie, por lo cual los que estaban en pecado tenían que vivir lo suyo y si no se arrepienten, sufrir las consecuencias. Es bíblico. De ahí en adelante, para mí, esa persona no existía, literal. Obviamente, el enemigo sabía mi estrategia y me enviaba dardos. Fotos, por ejemplo. Un día caí en el juego, porque estaba tan contenta de mi estrategia, me estaba funcionando, estaba muy tranquila y creo que Dios igual lo permitió que el enemigo me zarandeara para probar si en realidad estaba funcionando. Me llegó un día una notificación a mi Facebook de ella dando me gusta a una publicación de mi página. Obviamente salí de mis casillas. Les soy sincera. Les comparto esto porque quiero que sepas que esto pasa, es normal, pero no es bueno, no se debe. Debemos tener dominio propio. Pero así nos prueba el Señor, a ver qué tanto hemos avanzado. Pues con ese enojo llamé a mi esposo, le dije de todo menos papacito lindo. Aquella persona me tenía bloqueada a mí desde que yo me enteré de la situación. Tal vez por miedo, sabía en qué se estaba metiendo, ¿no? Y me desbloqueó justo para hacer eso. El enemigo haciendo su papel. Luego de eso entendí que, me faltaba. No pasé la prueba. Sabía que si no pasé esa, la próxima sería peor, más difícil. Así que seguí preparando mi dominio propio, seguí trabajando en mi fortaleza, en mi fe, en mi paciencia y en mi estrategia. La mujer extraña no existe en mi vida, no existe en mi matrimonio. Señoras, señores, yo nunca le perseguí, nunca le reclamé, no estuve detrás de sus redes. Cuando vi que me desbloqueó, la bloqueé hasta el sol de hoy. No me interesaba perder el tiempo en cosas que no iban a edificar mi vida, que no me iban a aportar en mi lucha por la restauración personal y por la restauración matrimonial. Una amiga que pasó una situación parecida me decía, tienes que seguir pendiente, tienes que seguir revisando las redes porque nunca se sabe. Yo no, mi Dios cortó eso de raíz, porque yo tengo que darle vida revisando, estando pendiente. Eso es abrir puertas al enemigo y mostrar que no tengo fe suficiente para creer que Dios todo lo hace nuevo y que Dios destruye lo que el enemigo construye. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No tomes venganza contra ella, déjale a Dios, en su palabra lo dice, Isaías 49:25, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé. Aleluya. En mi caso yo no la perseguí, ella tampoco, digamos, directamente me molestó mucho, tengo que decirlo. No valía la pena decirle nada. Ella también tenía sus ojos vendados. El que está en pecado no siente vergüenza. No entra en razón y más si se sentía apoyada de mi esposo. Por eso les comparto, nunca les hagan escándalos, nunca la busquen ni para hacerle recapacitar. El hombre no cambia, el hombre, el único que puede transformar una vida es Dios. En mi proceso la perdoné porque sané,
porque entendí, porque aprendí misericordia, aunque no merecía, aunque no lo esperaba, aunque no le importaba, igual lo hice por mí, por mi esposo y por obediencia a Dios. ¿Se arrepintió? No hasta ese momento, porque fue mi esposo y no ella quien terminó con esa situación. De hecho, ella insistió. El enemigo, imagino que cuando ve que su plan no funcionó, llama también a cuentas a esa persona que utilizó, ¿no? Y la sigue usando para molestar y tirar los últimos dardos, desesperados. Tengo un atraso, me puse enferma, estoy muy mal, que abogado, que psicólogo, que amenazas, que me voy a quitar la vida. Y hasta pelar el cobre, como decimos en mi país. Dame dinero y no te molesto más. Siempre les hablo de mis estrategias y una de las mías fue aprovechar los momentos cuando ya mi esposo se fue dando cuenta que allá no era, que aquella no era. Cuando yo sabía que ya la mujer extraña estaba en esa etapa de mujer contenciosa y sobre todo que ya mi corazoncito estaba lleno de la paz de Dios, hice caso a algo que me dijo mi líder de la iglesia. Quítate el vestido de esposa y colócate el vestido de ministra de Dios. Eso hice para mi esposo. Fui en esos momentos su amiga, su psicóloga, su consejera. No fue fácil, pero fue una prueba superada. Le mostré que podía confiar en mí, que Dios había cambiado mi vida, mi carácter, que yo podía ayudarlo a salir de esa situación, que tenía madurez, que tenía sabiduría para poder afrontarlo juntos. Y mi Dios me dio la victoria. Nunca le hablé mal de ella a mi esposo. Al contrario, al final le enseñé lo que aprendí. Y eso ayudó a que él confiara y se apoyara en mí para cerrar ese capítulo de su vida. Sabes, el enemigo presiente cuando ya no puede hacer nada, cuando nuestra reconciliación está a puertas. Por eso es que debemos ser muy sabias, muy enfocadas solo en Dios, estar atentas, apercibidas y preparadas. El soldado valiente en condiciones no se retira hasta terminar la batalla. Dios te bendiga grandemente, recibe un fuerte abrazo de mi parte.